Y acá ya estamos con Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Y un día bastante agitado, así que yo Sí. hoy vamos a ir tema por tema un poquito para que la gente no se pierda en una exposición sobre todo lo que es la realidad nacional, sino que vamos a empezar con el tema del día, que es esto del cierre de FATE, con más de 900 obreros que quedarían en la calle. Lo extraño es que interviene el gobierno y dicta la conciliación obligatoria. Y lo que yo comentaba en el primer bloque, que eso sí me interesa que usted le explique más allá de la exposición que va a hacer del tema, es que si en este caso se puede dictar la conciliación obligatoria, porque la conciliación obligatoria es cuando hay un conflicto laboral entre el sindicato y la empresa, y en este caso es un caso que dice que cierra la empresa y automáticamente despide. Claro. Así que le permito, ¿Qué así que existe el gobierno? le permito que usted, además de desarrollar el tema, le pido, mejor dicho, no le permito, que me saque esa duda a mí, porque es una duda que me quedó. Indudablemente, el gobierno ha recurrido un poco desesperado a esta medida, porque el primero que dictó la conciliación obligatoria fue el Ministerio de Kicillof. El Ministerio de Kicillof empezó colocando policías. Es decir, que los nacionales y populares, enterados de esta situación, lo único que les preocupó es impedir una reacción de los trabajadores. Y entonces había personal de guardia en la fábrica, armado, y estaba la bonaerense. Como las cosas se profundizaban porque los trabajadores, muchos de ellos en vacaciones, venían porque la fábrica estaba en parada técnica, etcétera, venían casi con el espíritu de ocupar la fábrica. Entonces se desesperaron de que el conflicto, esta lucha se le vaya de las manos, en momentos en que mañana va a haber un paro general y en diputados hay un debate sobre la ley laboral que tiene algunas complicaciones porque colar un clan se descubrió eso y bueno, se armó una crisis porque si sacan ese artículo, la ley tiene que volver al Senado y por lo tanto se alarga este proceso. Es decir, se ha dado una combinación, lo que se llama una tormenta perfecta, entre la ley, el contrabando de un artículo, una huelga general para mañana y el conflicto de FATE. Se ha dado esta combinación, que por un lado es excepcional y por otro lado es natural, porque hay 22.000 empresas que han cerrado, porque la ley esta de reforma laboral la ha reclamado todo el empresariado, porque es un gobierno de camarilla que trafica con los artículos de una ley. Por ejemplo, en el caso de la ley universitaria, que fue aprobada por el Congreso, el gobierno no ha decidido no aplicarla y ahora va a mandar otra ley universitaria. Es decir, hasta que no sale la ley que ellos quieren, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, en definitiva, se ha producido esta situación en todo el capital humano que viene rehuyendo participar de este conflicto, ha salido con una conciliación obligatoria sin saber exactamente qué es lo que pretende, porque ¿cómo puede abrir la fábrica si la fábrica decidió cerrar? No tiene ningún sentido. Si la fábrica va a abrir es porque se abre y se anula completamente una decisión que en principio suena como estratégica de parte de la patronal. Usted sabe que el SUTNA, que es el sindicato de trabajadores del neumático, dentro de todas las declaraciones que hizo, dijo que no hay un solo balance que indique que la empresa está teniendo pérdidas ni nada similar. Por el otro lado, es como que se quiere instalar
que la culpa de esto la tiene el SUTNA porque es un sindicato combativo y que es imposible que siga funcionando con la presión del sindicato. Y por el otro lado, yo creo que fue, no sé, usted seguramente se debe acordar si fue en el 80 o en el 81, que esta empresa ya presentó un problema similar y que el Estado terminó nacionalizando una deuda de más de 200 millones de dólares, y estoy hablando del año 80, es decir, hace más de 40 años atrás, la fábrica siguió funcionando. ¿Cuánto hay de cierto en que la fábrica no se puede seguir sosteniendo en este modelo económico? ¿Y cuánto hay de una posible manipulación? No, ocurre lo siguiente, veamos esto en un contexto mayor. No existen las fábricas que pueden o no manejarse en un determinado contexto económico. Los contextos económicos cambian. El contexto económico en Estados Unidos cuando estaba Biden era uno, ahora viene este que es otro. Ha hecho un trastorno fenomenal Trump con el contexto económico. Entonces las grandes patronales tienen su margen de maniobra para absorber circunstancias adversas desde el punto de vista del golpe económico y luego aprovechar los cambios de ese cambio de las condiciones económicas. Eso de las condiciones económicas no está grabado en piedra, de ninguna manera, porque, entre otras cosas, Milei está jugando muy arriesgadamente a mantener un dólar bajo, y entonces en algún momento se va a producir otra corrida cambiaria, como aquella de septiembre, octubre, antes de las elecciones, y se corre el riesgo de una gran devaluación. Si hay una gran devaluación, la situación de FATE desde el punto de vista de la importación de sus competidores y de la posibilidad de ella de exportar, cambia radicalmente. Es decir, en cambio, si cierra la fábrica, que hay que ver con qué intención lo hace, todavía no está claro, si cierra la fábrica, el destino de sus trabajadores no se va a modificar en 5 o 6 meses por el cambio de las condiciones económicas. Entonces hay que tomarlo concretamente, esto hay que tomarlo con un entendimiento de lo que está pasando. Lo cierto es que la ley laboral no se aplica para los que quieren aprobar, no se aplica para los trabajadores en actividad. De manera que si despiden a todo el personal de ahora, que es un personal muy combativo, que se ha forjado en grandes luchas, van a tomar nuevo personal en las condiciones de la ley laboral que quiera votar el gobierno. Van a ser menores salarios, alargamiento de jornadas, etcétera, etcétera. Y eso la patronal de FATE lo ha pedido reiteradamente. No pagar horas extras, alargar la jornada de trabajo, etcétera. Eso que ha pedido todo el tiempo en las condiciones pasadas, lo va a tener con la ley laboral. Entonces no está claro cuál es la intención. Hay un abanico de posibilidades, todas contrarias a los trabajadores. Sea el cierre, sea un despido masivo para renovar personal en condiciones laborales y salariales más negativas, etcétera. Lo que importa acá es que todo esto ha estallado porque hay una crisis industrial, hay empresas que realmente han cerrado, hay un tipo de cambio que favorece una especulación fenomenal. Esta chica que escribe en Clarín, en la parte económica, señaló muy acertadamente que si se cuenta desde diciembre del 2003, cuando se vio Milei, el que haya especulado contra el dólar ha tenido una ganancia del 83% en términos reales, descontada la inflación. Entonces, como este gobierno trabaja para los que tienen títulos de deuda y los que se manejan financieramente, está llevando el país a un estallido. Y esto se pone de manifiesto ahora de nuevo, solo que en forma más franca, más abierta, y combinando circunstancias. Porque además UTA, por algún motivo, ha decidido que esta vez va a parar, pero cuando tomó la decisión no sabía
lo de FATE, con lo cual mañana no va a haber un paro sin transporte. Con la crisis de FATE hay una crisis política y vamos a ver cómo se maneja esa crisis política, porque también hay una cosa que quiero señalar. Recientemente hubo una conferencia en Múnich, una conferencia de seguridad, y según una periodista de Clarín, hubo una reunión aparte entre el representante de China en esa reunión, en esa conferencia, y el representante de Argentina, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que se llama Kirno. El ministro chino le dijo a Kirno que tengan cuidado con aprobar cosas que son negativas para el comercio con China, como lo que está previsto en el acuerdo que Milei ha firmado con Trump y que le da prioridad a las inversiones norteamericanas sobre las inversiones de otros países, con independencia de la calidad de la inversión. Aunque la calidad, las características, el financiamiento, lo que fuere, de la inversión norteamericana sea peor, ella va a tener una prioridad, como si Argentina fuera territorio norteamericano, donde efectivamente las empresas norteamericanas tienen una prioridad porque hay una ley especial para eso. Entonces ha habido esta reunión, de la cual yo no sabía nada, no me enteré por la prensa internacional, claro, no le dieron importancia a una reunión de Argentina con China, de ministros, etcétera, pero la periodista de Clarín se enteró y ha publicado esto, es una gran noticia. Entonces, en esta cuestión de FATE se mete también el comercio con China. Si China aprieta las clavijas, los ganaderos de Argentina y los ojeros de Argentina se van a ir al diablo. Así que mire usted cómo esto se extiende como una mancha de aceite. Ahora, el contexto en que se da el tema este de FATE, que por supuesto no es una excepción, porque como usted bien dijo, desde que asumió Milei ya son 22.000 empresas que han cerrado en la Argentina, lo que es una barbaridad, porque ahí se perdieron fácil 300.000 puestos de trabajo que no creo que se hayan absorbido en ninguna creación de empleo, porque está todo parado. Y el contexto que usted dice es un dólar bajo que provoca dos cosas. Una, que hay un poder adquisitivo, que hay un mercado interno que no puede consumir. Y por el otro lado tampoco se puede exportar, porque FATE hasta hace un par de años inclusive exportaba acá a Latinoamérica, hoy no puede competir de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que puede...? Permítame, Ángel. Sí. Eso depende, El tipo de cambio es un elemento, pero no lo tome en forma tan absoluta. Porque si yo, por ejemplo, tengo una planta en Argentina y tengo una planta en Brasil, no importa el tipo de cambio. Yo vendo caro a Brasil y mi planta de Brasil me compra barato a mí. Entonces, por ejemplo, Fiat o cualquier otra empresa, Volkswagen, si está en los dos lugares, le importa un bledo el precio del mercado, porque es como una transferencia dentro de la misma fábrica. Eso hay que tenerlo presente. Habla mucho del capitalismo, pero está todo simplificado. Las contradicciones del capitalismo y los recursos que utiliza tienen otra complejidad y hay que seguirlos si uno quiere entender perfectamente cuáles son sus contradicciones. Entonces, este es un ejemplo. Claro, de manera que si FATE tuviera una sucursal en Brasil, este tipo de cambio le importa un bledo. ¿Quién sí tiene? No sé si tiene una sucursal o algo así, pero el que tiene una sucursal es Bridgestone. Bridgestone está en Brasil. Ajá. Entonces puede comprar los neumáticos de acá y venderlos, los compra acá, pero ¿qué es lo que paga? Importa barato, porque el dólar está bajo. Pero a lo que yo iba un poco al panorama que se está viviendo, que también se han abierto las importaciones, que la industria nacional
va en desmedro porque no puede competir, porque hay un dólar bajo. Que hay un dólar bajo que usted más de una vez explicó que es un valor ficticio que se está consiguiendo a través de endeudamiento, según la explicación que usted ha dado acá en este programa. Y por el otro lado, la única solución que surge al primer razonamiento sería una gran devaluación, lo que también ocasionaría un gran golpe sobre el bolsillo de la mayoría de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto, Jorge? No, esto no tiene una salida. No tiene una salida porque, ¿qué quiere decir? ¿Salir de esto del capitalismo? No vamos a salir de esto dentro del capitalismo. Son las contradicciones del sistema. Por ejemplo, en este momento, con la expectativa de que la bolsa de Nueva York puede irse al diablo, todos los fondos internacionales han salido a cubrirse con garantías por una caída en la bolsa. Es decir, van a una compañía de seguro y entonces hacen un contrato de que si efectivamente cae la bolsa y le causa ese perjuicio, lo cobra la compañía de seguro. Según el grado de probabilidad que tenga, la compañía de seguro le cobrará una prima enorme o una prima barata. Pero encima de esto se van a juntar otros. Es decir, las contradicciones del capitalismo llevan a crisis sucesivas. ¿Cómo es eso de que va a haber una salida? No. Además, cualquiera sea esa salida dentro del capitalismo no está en manos del obrero, no está en manos del que trabaja, no está en manos del que cría una familia, ¿no es cierto? Suponiendo que estuviera en manos de los capitalistas, que tampoco está en manos de los capitalistas, porque cuando vino la crisis de 2008, el Estado norteamericano salió con 200.000 millones de dólares a rescatar a los capitalistas, que ese no estaba en manos de ellos tampoco. Es decir, el capitalismo domina a los capitalistas, no son los capitalistas los que dominan al capitalismo. El capitalismo es un fenómeno histórico y el capitalista es un tipo ocasional, que hoy será capitalista, mañana no, hoy está vivo y mañana no estará vivo. De esto no se sale, sino más crisis o menos crisis. En el contexto actual, más crisis. Los trabajadores se tienen que preparar para su propio gobierno. Entonces, ahora en el caso de FATE, teniendo en cuenta esta perspectiva, nosotros hemos sacado un comunicado diciendo lo siguiente: más allá de la observación que hizo usted, correcta, que creo que dice que la recogió del sindicato, de que no muestra los balances, bueno, en primer lugar, no me interesé mucho en saber si muestra los balances o no, porque se supone que la Comisión de Valores se tiene que encargar de que se muestre los balances. ¿Cómo no se van a mostrar los balances los acreedores, que son unos tontos? ¿No quieren saber si la empresa está en condiciones de pagarle las deudas? No creo. Pero en cualquier caso, lo que hay que es abrir todas las cuentas. Porque una cosa que vale para FATE y vale para todos, es que gran parte de la deuda pública que tiene Argentina es con estos burgueses nacionales que manejan empresas. Por ejemplo, Techin tiene un monto de títulos de deuda de Argentina en dólares y en pesos muy grande. Y está haciendo el negocio con el dólar barato. Si FATE tiene un empresario con 60 años que dicen de tanta experiencia, seguramente que está haciendo ese negocio. Por lo tanto, él está haciendo el negocio que perjudica a la industria de él y sacando un beneficio. Entonces los obreros tienen que pedir que se abran las cuentas, que la empresa siga funcionando, ¿no es cierto? Y que en todo caso, si no quiere colocar la plata de sus beneficios financieros para hacer funcionar la empresa, se la expropie sin indemnización y sea dirigida por los trabajadores, con un conjunto de prerrogativas para que pueda funcionar, que ahora no voy a entrar en el detalle. Pero con esto estamos tomando una medida que no es una salida definitiva, pero es una salida bien orientada, porque significa que la economía pasa del capital al trabajo. Y entonces tiene una orientación que no es la orientación que está llevando todas estas crisis.
Usted en un momento hoy estaba comentando de la reacción que tuvo los que se dicen nacionales y populares, que fue militarizar prácticamente la fábrica. Y bueno, se da por hecho que el próximo candidato presidencial va a ser el Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y además de militarizar esta fábrica donde hay un conflicto, hay algo que no se está hablando, que es la paritaria docente, donde él ofreció un 3% de aumento, que fue rechazada por los sindicatos, que son tan combativos que piden un 7%. Lo que es un despropósito. Mire por dónde se mire. Entonces, sí, SUTEBA, FEB, UDOPA, todos los sindicatos que están manejados por el partido de la oposición, porque hay que decir que cuando se habla de la CGSTAE estamos hablando del brazo sindical del peronismo, así de sencillo. Entonces, ¿qué expectativa puede tener el ciudadano común con este tipo de oposición, que inclusive lo que está haciendo es tratando siempre de desmovilizar cualquier tipo de protesta social? Bueno, yo le quiero decir lo siguiente. Cristina Kirchner, en su condición de presidenta, inauguró la sesión del Congreso en una ocasión, no me acuerdo el año, pero en los últimos años, cuando era presidenta, y un discurso de 3 horas. En ese discurso de 3 horas, el ataque contra los docentes fue brutal. Porque para el kirchnerismo y para toda la clase capitalista, el problema del déficit presupuestario lo ocasionan los docentes y lo ocasionan los jubilados. Y esto es así definitivamente. Lo prueba la reforma jubilatoria de Kirchner, que aseguró al 20% más bajo de los que cobraban menos de jubilados un ajuste por inflación, y al resto no, al 80% restante no. Hoy el 90% de los jubilados están a categoría mínima por su nivel de ingresos. Ha hecho una poda criminal, y esto es en todo el mundo. El otro día Tetaz, en un programa en TN, se puso a gritar: olvídense del ANSES, esto se terminó, las jubilaciones no van más. A los gritos. Un tipo que está ganando, no, ya ni sé cuál es la dieta del Congreso, pero debe estar en 10 millones de pesos, 11 millones de pesos, más todos los adicionales que tiene. Entonces, alguien que gana 20 millones de pesos, para redondear, la emprende contra gente que está ganando 600.000 pesos. Con el argumento de que de otro modo habría déficit fiscal. Ahora, usted fíjese lo siguiente, les quiero hacer una contribución al programa. Cuando el gobierno junta dólares, compra dólares para pagar la deuda, esos dólares son un gasto público, esos dólares que compra, porque los compra el Tesoro. El Tesoro agarra los pesos que tiene, que los recogió de los contribuyentes, menos los gastos que ha tenido, y se va a comprar dólares para pagar la deuda. Más dólares compra, más gasta en dólares. Es gasto. Por lo tanto, tienen que cortar otros gastos para poder pagar el gasto de la deuda. El gasto de la deuda lo paga el presupuesto. De manera que esto es interminable. ¿Qué porcentaje del presupuesto se lleva al pago de intereses de deuda, Jorge? ¿Usted tiene idea? ¿Cómo dice? ¿Qué porcentaje del presupuesto va destinado al pago de intereses de deuda? ¿Tiene idea usted? Ahora no tengo el dato, porque acá hay otro problema además. Parte de esos intereses, el Tesoro los obtiene con deuda. El pago. Por ejemplo, vencieron 800 millones de dólares de intereses hacia el FMI. El gobierno no tenía el dinero y entonces se endeudó. En parte con bancos
y en parte con un swap del Tesoro norteamericano. Entonces ahí no tuvo que comprar dólares con los recursos tributarios o los impuestos. Se endeudó, pero esa deuda mañana paga intereses. Bueno, de esa manera fue que se desarrolló la deuda desde el 75 hasta ahora. Intereses sobre intereses, más intereses sobre intereses. Exacto, estamos pagando intereses sobre intereses. Y el pago de intereses sobre intereses en el derecho es considerado anatocismo, un delito que ordena que se deje de pagar. Y nadie le da 5 de bola. Bueno, no es que nadie le da 5 de bola, ya de por sí cuando el juez Ballesteros hizo una investigación y declaró que en ese momento que la mayor parte de la deuda era ilegal e ilegítima, después se presentaron proyectos en el Congreso para investigarlo y siempre fueron encajonados. Ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el liberalismo, ni ningún partido quiso averiguar el verdadero origen de la deuda. Así que esto debe ser por algo. No, por algo no, es simple, porque si no, no la pueden pagar. Están obligados, porque esto que el juez Ballesteros determinó, otros jueces también determinaron lo del anatocismo. Y nadie les dijo, nadie lo puso en práctica, y tampoco en la justicia internacional. Esto no es un derecho, no es una norma de la justicia argentina, eso es el derecho internacional. Es un delito, el anatocismo. Entonces no se paga. Pero si hoy no se pagaran los intereses con nueva deuda, Estados Unidos no podría pagar sus intereses. Los intereses de Estados Unidos por la deuda de Estados Unidos es de $1 billón. Es el rubro más alto después del pago de jubilaciones, pero es superior a los gastos en armamento. Otra nota que, entonces, como usted se da sí, que se habló mucho esta semana fue el tema de la movilización en contra de la reforma laboral, los incidentes que hubo. Y bueno, la izquierda dijo que eran infiltrados, inclusive había escenas que era obvio que eran infiltrados, que estaban atrás de un cartón armando las molotov y los camiones hidrantes tirando para el costado. Y por el otro lado, desde el oficialismo diciendo que no, que eran violentos, que eso de los infiltrados era una falacia, que siempre se agarraba a la izquierda para salvar. Usted que tiene amplia experiencia en este tema, en esta ocasión, ¿usted piensa que fue armado por el gobierno o que fueron infiltrados? No, bueno, infiltrados son del gobierno. Sí, hice mal la pregunta. Yo vi escenas en algún canal de televisión. En un momento dado me pareció que algunos que armaban molotov luego se acercaron a la valla y hablaban con la policía. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente: esto es una perfidia, esto es una perversidad, porque en el fondo lo que se quiere es neutralizar las manifestaciones populares. Si las manifestaciones populares tienen que seguir la ruta que le marca la policía, está bien que hagamos un zambódromo en la costanera de acá en Buenos Aires, para mostrar la indignación del pueblo frente al Río de la Plata. Cuando el atropello es muy grande, todos los recursos organizados de lucha valen. Y eso es lo que está entregando la izquierda en este debate, porque efectivamente yo mismo creo haber visto, no me detuve en este punto en particular, pero un canal de televisión me mostró este tema de los infiltrados, pero yo no voy a condenar a un trabajador que tiene un ladrillazo y que haga esto y lo otro, porque él tiene que sostener una familia. Si no la puede sostener, la angustia personal es extrema. Y cuando la angustia personal es extrema por un atropello de un explotador podrido en guita, la justicia que viene de abajo es legítima. Entonces ese punto no lo voy a abandonar.
no lo voy a abandonar, es más, les voy a decir. He sostenido reiteradamente en los canales de televisión que la rebelión popular constituye un acto de salud mental. El pueblo que se rebela es un pueblo que recobra su salud. Si no se rebela, va a terminar en la adicción, en la angustia, en el femicidio, en la violencia familiar, etcétera, etcétera. Aparte, esa está una ley física, el principio de acción y reacción. La gente lo que quiere es vivir en paz, laburar, cobrar su sueldo y listo. Ahora, cuando esas condiciones no se dan, sino que inclusive se quitan, y bueno, eso es un acto de violencia hacia la sociedad, de violencia económica, y a eso va a sobrevenir. Y las actividades políticas no son condenables. En política la expresión no es condenable, fuera de la política puede serlo, pero políticamente no es condenable y la acción política tampoco es condenable. Quedan unos minutos de programa, Jorge. En materia política. Sí. Bueno, este es un programa que a veces se abordan temas que no se abordan en otro tipo de emisiones radiales. Creo que es una particularidad que tiene, no digo que sea mejor o que sea peor. Y hay dos temas que a mí me gustaría hablar con usted, que están totalmente descolgados de temas de actualidad, a ver si puede quitar mi duda, ¿no? Que inclusive se debatió estos días en el foro de acá de Facebook. En el año 89, por primera vez en la historia, asume en diputados un diputado troquista, que fue Luis Zamora. Y llegó en una alianza entre el movimiento al socialismo, que era de origen troquista, y el Partido Comunista Argentino, que era claramente un satélite del Partido Comunista Ruso, netamente stalinista. Entonces mi pregunta son dos. Una, ¿qué opinión tiene usted sobre ese tipo de alianzas entre algún partido troquista y un partido stalinista, si no es contradictorio? ¿O en qué caso se puede hacer? Y la segunda, que siempre se rumoreó que el Partido Obrero ya tenía prácticamente cocinado una alianza con el MAS y que en el último momento el MAS se dio vuelta y salió con el Partido Comunista. ¿Si eso es cierto o forma parte del folclore? Absolutamente cierto, pero no se rumoreó, está inscrito en la justicia. El MAS fue a la justicia a rechazar, a desandar o a rectificar el acuerdo que había alcanzado con nosotros. Ya estaban las listas confeccionadas, etcétera. Esto se debió a lo siguiente: el Partido Comunista nunca quiso en aquel momento una alianza con la izquierda. Y efectivamente dijo que no. Entonces el MAS aceptó el acuerdo con nosotros y ahí el Partido Comunista lo vio que un peligro. Hubo una reunión de urgencia del Comité Central del Partido Comunista y rectificaron el rechazo a una alianza con la izquierda y aprobaron una alianza con el MAS, pero que no incluya al Partido Obrero. Eso fue lo que llevó al MAS a decirle a la justicia que desinscribieran, que eliminaran de la inscripción esta alianza que se llamaba Alianza Más Peor. No tenía un título propio, sino los títulos de las dos organizaciones. Ahora, en ese momento en el Partido Comunista se vivía una crisis. Todavía la vieja guardia stalinista estaba, pero la juventud comunista la quería voltear. Y efectivamente la terminó volteando, y ahí apareció Echegaray, Mosquera, bueno, una serie de muchachos jóvenes que se apropiaron del Partido Comunista. Con lo cual seguía siendo stalinista, pero ya de características críticas, porque uno no podía todavía saber hasta qué extremos iba a tener esa ruptura. Con lo cual, bueno, luego el problema no fue tanto la alianza con el Partido Comunista, sino que se hizo sobre la base de una plataforma
no socialista. El planteamiento era por justicia social y democracia, es decir, una corrección del sistema capitalista. Nosotros nunca hubiéramos suscrito ese programa. Como socialistas defendemos un programa socialista, ¿no es cierto? La palabra justicia social es un invento de la Iglesia. ¿Y usted considera que es factible en algunas ocasiones alianzas de partidos troquistas con partidos comunistas que tienen origen No, las alianzas son... No, como decía nuestro admirado León Trotsky, las alianzas son posibles incluso con el diablo. Pero hay que delimitar claramente la alianza. ¿No es cierto? Si Milei manda a la policía contra una manifestación y un partido que no es el nuestro tiene una alianza con nosotros, cualquier partido, la Unión Cívica Radical, para que organicemos un piquete contra policía, está bien. No vamos a gobernar juntos, no hemos adoptado un programa, simplemente ante el atropello policial, ante la violación de la democracia, de la libertad de expresión, del derecho a manifestarse, nos juntamos de un modo práctico, no de un modo verbal, para defender a una manifestación de los atropellos de la policía. Cada alianza tiene un marco y un objetivo. Más allá de eso, un partido tiene su programa que no se puede traficar con el programa de otro partido. Claro, pero en el caso que estamos hablando donde se formaron listas para candidatos, por ejemplo, a presidente y vicepresidente. No es para un hecho puntual. Claro, con un programa que ya era, a ver cómo era, democracia con justicia social. Era la consigna. Y el partido trotskista, violentando todas las enseñanzas del trotskismo, firmó por la democracia en justicia social. Sacrificó una construcción política a largo plazo, basada en un desarrollo de la conciencia de los trabajadores, por el atajo de un diputado en el Parlamento. Inclusive el candidato a presidente no fue del Partido Comunista, sino de Izquierda Democrática Popular, que era Néstor Vicente. No, fue de la democracia cristiana. Claro, porque Néstor Vicente venía de la democracia cristiana, creo, sí. Claro. Que después fue presidente de Huracán, de su club. Alguien con el cual comparto algo tan importante como que los dos somos hinchas de Huracán. Claro, por eso le digo, porque él fue presidente de Huracán. Y dicen que hizo una buena presidencia, no sé, yo no estoy mucho en el tema. Bueno, ahí tiene está. Un demócrata cristiano puede hacer una buena presidencia. Pero... ya para hacer una alianza con el PO ya no da, ¿no? Tiene una excelente relación con Néstor Vicente, pero políticamente somos dos mundos diferentes. No sé si vive todavía Vicente, no tengo idea. Sí, lo vi. Ah, bueno. Lo vi por Plaza Italia de Buenos Aires hace un tiempo. Bueno, quedan 5 minutos y esta pregunta nos vamos a remontar más atrás, porque este fue un posteo que yo subí en Facebook y que fue impresionante el debate que se armó, entonces me interesa que usted participe también como opinante. La pregunta era muy sencilla, era si la ANEP fue una estrategia necesaria para la transición del capitalismo al socialismo, o si fue un error de aquellos primeros bolcheviques, incluyendo a Lenin. Bueno, no habría que explicarle por qué piensa cada uno una cosa. Me parece que fue muy acertado, y no solo que fue acertado, sino que fue obligado. Cuando una experiencia política novedosa, revolucionaria, que enfrenta contratiempos fenomenales, salir de una guerra mundial, entrar en una guerra civil, vivir una hambruna por el fracaso gigantesco de una cosecha, tiene que alimentar a la población. De lo contrario, el futuro de un programa socialista no va. Busca
todas las medidas que contribuyan a eso, preservando el control de los resortes del Estado que garantizan la continuidad de un proyecto socialista. No se legalizó la propiedad privada, pero se abrió ampliamente el mercado, de manera que durante un tiempo unos 100 millones de campesinos abastecieron a las ciudades y sacaron del hambre a la población. Para que eso pudiera ocurrir había que estabilizar una moneda, porque había que comprarle la cosecha y darle un dinero, y el dinero no podía ser un papel pintado, tenía que ser algo con un poder adquisitivo. Era necesaria una reforma monetaria. Se adoptaron muchas medidas. Y si uno lee bien algunos trabajos de Trotsky, después de la muerte de Lenin, cuando él quedó encargado de la política económica, son directamente una maravilla. Cómo se las ingenió para insertar la economía del Estado en un marco adverso e ir creando las premisas de una superación de esa situación. ¿Por qué? Porque si bien el campo empezó a abastecer la ciudad, al poco tiempo se dio cuenta que tenía un poder sobre la ciudad muy grande. Y entonces empezó a retener de nuevo el grano, a pesar de que había condiciones de mercado y podía venderlo. Volvieron a subir los precios. La vida en la ciudad se empezó a empeorar. Eso era un elemento favorable para cualquier contrarrevolución. Entonces había que tener una política especial en el campo, separando a la capa superior capitalista de los campesinos del conjunto de los trabajadores agrícolas. Era un trabajo políticamente muy complejo de un imperio, el más atrasado de todo el mundo, en estado de aislamiento, en función de una transición en la que la crisis capitalista más tarde o más temprano iba a estallar, como ocurrió en 1929 en forma brutal en todos los países del mundo. Acá había inclusive una persona dice que había dos caminos, que era la ANEP o fusilar a todo campesinado que retenía la producción agrícola. Por eso. ¿Le parece que es correcto lo que dice este debatiente? Es lo que dice, que él no dijo que era correcta la ANEP. ¿Qué dijo? No, dice que quedaban dos caminos, o sea que no había una tercera opción, que era o adoptar la ANEP o que si no que había que fusilar a todo el campesinado que retenía la producción agrícola. ¿Usted considera que así de crítico era ese momento? Nadie va a fusilar a todo el campesinado. Además, si todo el campesinado que se levantó en octubre de 1917 para apoyar la revolución bolchevique unido en función de la conquista de la tierra, no existe tal cosa como fusilar a todo el campesinado. Cuando en 1930 y pico Stalin hizo una colectivización forzosa del campo, la producción agrícola sufrió un retroceso descomunal, porque colectivizó las propiedades agrarias a punta de bayoneta. Con eso lo que logró es que el abastecimiento a las ciudades no se regularizara, pero bueno, mejorara, pero condenó a un atraso agrario que no superó hasta 30, 40 años más tarde. Bueno, Jorge, llegamos son las 17:31. Vamos a seguir charlando el miércoles que viene, si usted está de acuerdo. Y bueno, le agradezco mucho su participación. Creo que salió una buena emisión. Estoy conforme. Muchas gracias. Bueno, yo también les agradezco y esperemos que mañana haya un enorme paro general. Bueno, que así sea.